tu fe es un misterio para ti. Lo sé, es una frase fuerte, pero acompáñame. Durante años te enseñaron que debías aceptar ciertos dogmas como misterios inexplicables. Te dijeron que Dios era una trinidad de 3 personas en una esencia. Te dijeron que el Verbo preexistía eternamente. Y cada vez que intentaste encajar esa ecuación en la simplicidad de la Biblia, sentiste una confusión silenciosa, una niebla mental. Es el dolor de sentir que hay una contradicción lógica en el corazón de lo que crees. Te prometo que no estás solo. Cientos de miles, tal vez millones de personas, sienten que su cristianismo se ha vuelto demasiado complicado, demasiado filosófico, demasiado alejado de la sencillez del mensaje que leemos en los evangelios. ¿Qué pasaría si te dijera que el problema no eres tú, ni tu intelecto? ¿Y si el problema es que te enseñaron a seguir un evangelio que no fue el que Jesús predicó? Estamos hablando de una brecha de 2000 años, de un quiebre que se cristalizó en salones conciliares en el siglo IV. No es una simple diferencia de interpretación. Es la batalla fundamental entre el evangelio del reino que enseñó el Mesías humano y el evangelio de la Iglesia que se impuso con la fuerza de la tradición. Uno te invita a la coherencia bíblica, el otro te exige la sumisión a la contradicción filosófica. ¿Cuál estás viviendo? Esta batalla define todo. Esa confusión que sientes sobre la identidad de Dios, ese nudo en el estómago ante la palabra misterio, es real y tiene una explicación histórica y lingüística. Hoy, vamos a desmantelar esa tensión a través de una dicotomía radical, el credo de Jesús contra el credo de Nicea. Descubrirás el corazón del mensaje original que Jesús predicó y por qué su pérdida es el origen de la fragmentación eclesiástica. Te prometo que al final de este viaje, el Evangelio del Reino se te revelará con una claridad que libera. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida de nuestra dicotomía es la autoridad. ¿A quién seguimos? ¿Al fundador o a la institución posterior que afirma representarlo? Esta es la pregunta que nos obliga a diferenciar entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Iglesia. El Evangelio del Reino tiene un único axioma fundacional, el credo de Jesús. ¿Cuál era el credo de Jesús? Es la fe judía, la fe de su pueblo. Él mismo lo definió cuando un escriba le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús no dudó, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Marcos 12:29. Este es el Shema, la declaración innegociable del monoteísmo unitario. Para Jesús, Dios era una persona singular, indivisible, el Padre. Fíjate que en su oración al Padre, Jesús dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. En este credo, la identidad de Dios es el Padre, y Jesús es su enviado, el Mesías. Este es el Evangelio del Reino, un mensaje de discipulado, obediencia y fe en el único Dios. Ahora, confrontémoslo con el Evangelio de la Iglesia. Este comienza formalmente en el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea. El axioma aquí no es el Shema, sino la fórmula Dios es 3 personas en una esencia / substancia. Este dogma de la Trinidad se desarrolló bajo la influencia de la filosofía griega, el platonismo, y se impuso como la ortodoxia a través de una teología compleja y abstracta. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? En el credo de Jesús, el Evangelio del Reino, el Padre es el único Dios verdadero. En el credo de Nicea, el Evangelio de la Iglesia, el Padre es solo una de 3 personas que, en conjunto, forman el único Dios. Es una diferencia de milímetros que se convierte en kilómetros de distancia. Si tu fe se basa en la Biblia sola, el credo de Jesús te ofrece una base simple, clara y lógicamente coherente. Si tu fe se basa en la tradición, el credo de Nicea te ofrece un misterio que debe ser aceptado a pesar de la contradicción. El problema de este Evangelio de la Iglesia es que traiciona la teología del fundador a un nivel fundamental. Para Jesús, el Padre era mayor que él, Juan 14:28. Para Nicea, el Hijo es coigual y coeterno con el Padre. ¿Ves el choque? ¿Es el Padre el único Dios o es solo un tercio de él?
Aquí viene lo realmente interesante: el Evangelio del Reino te pide que imites la subordinación de Jesús al Padre. El Evangelio de la Iglesia te pide que adores a Jesús como Dios, creando un problema de identidad y de monoteísmo. Es una elección entre la simplicidad bíblica y la complejidad filosófica. El camino que elijas lo define todo, y la diferencia es palpable. Ahora, veamos cómo esta dicotomía redefine la identidad de Jesús. El Evangelio del Reino no es solo un credo sobre el Padre, sino también un credo sobre el Mesías. Cuando preguntas, ¿quién es Jesús?, el Evangelio del Reino da una respuesta clara, que choca de frente con la respuesta del Evangelio de la Iglesia. El Evangelio del Reino define a Jesús como el Mesías humano, el Hijo de Dios. Pero aquí viene la corrección esencial: Hijo de Dios es un título mesiánico de oficio, de representación y de vocación, no una designación de deidad. De hecho, la Biblia llama hijos de Dios a Adán, a Israel y a los ángeles. Como se ha dicho, para ser un hijo de Dios, se tiene que ser un ser que no es Dios. El título Hijo de Dios significa que Jesús fue generado, tuvo un inicio, por el Espíritu Santo en el vientre de María. Lucas 1:35 es la prueba de este Evangelio del Reino: por tanto, también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. La razón por la que es Hijo de Dios es su concepción milagrosa, no una preexistencia eterna. El Evangelio de la Iglesia, en cambio, define a Jesús como Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Este dogma requiere la preexistencia eterna, una idea que contradice la narración del nacimiento. El concepto de Génesis eterna afirma que el Hijo fue generado por el Padre sin tener un inicio en el tiempo, una frase que muchos lógicos llaman nonsens eterno. El Evangelio de la Iglesia transforma al Mesías humano en un ser metafísico, 100% Dios y 100% hombre al mismo tiempo, una contradicción que nos obliga a abandonar la lógica. Imagina esta escena por un momento: el credo de Jesús toma el Salmo 110:1 como su llave de oro para la identidad del Mesías. Este es el versículo del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate en la distinción crucial: el primer Señor es YHWH, Dios Padre. El segundo mi Señor es el Mesías, en hebreo, Adoni. Aquí viene lo realmente interesante: la palabra Adoni se usa 195 veces en el Antiguo Testamento, y ninguna vez se refiere a la deidad. Siempre es para un superior humano, un rey, un maestro. El Evangelio del Reino usa este texto para probar la subordinación de Cristo y su exaltación como el ser humano que recibió toda la autoridad. El Evangelio de la Iglesia, sin embargo, comete la maldica oda mayúscula, la maldición de la capitalización, traduciendo Adoni con mayúscula, Lord o Señor, para forzar una lectura trinitaria. El Evangelio del Reino tiene un Mesías al que podemos imitar y un Dios que es un ser singular. El Evangelio de la Iglesia tiene un Dios hombre inalcanzable y un Padre que ya no es el único Dios en la práctica. La simplicidad del mensaje del reino ha sido convertida en una pesadilla de complejidad por el dogma ortodoxo. La batalla del Evangelio del Reino contra el Evangelio de la Iglesia se libra en las palabras. El Evangelio del Reino se apega a la gramática y al sentido original del hebreo y del griego, mientras que el Evangelio de la Iglesia impone categorías filosóficas. El primer campo de batalla es la palabra central del credo de Jesús, Echad. El Evangelio de la Iglesia, desesperado por justificar la Trinidad en el Shema, el Señor es uno, argumenta que Echad significa unidad compuesta. Nos dicen que así como un racimo de uvas es Echad, uno, también Dios es una unidad de tres. Pero el Evangelio del Reino nos obliga a aplicar la regla lingüística. La verdad contraintuitiva es que Echad es simplemente el numeral cardinal 1. Se usa para un día, un hombre, 1 de 10. Ocurre 970 veces en el Antiguo Testamento y su significado es claro, singular. De hecho, la negación de la simplicidad de Echad es una táctica de desesperación para justificar el dogma. Para expresar la unicidad absoluta e indivisible, el hebreo usa la palabra Yachid. Pero la Escritura usa Echad en el Shema y en otros lugares donde es evidente que Dios es una persona singular. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Si la fe original de Israel, el Evangelio del Reino,
hubiera creído que Dios era una unidad compuesta, porque la fórmula trinitaria, 3 personas en una esencia, ¿nunca existió en el judaísmo? Es porque la simplicidad de Echad es la verdad histórica. El cristianismo del siglo I, que abrazó el Evangelio del Reino, no tuvo problemas con esto: un solo Dios, el Padre, y un solo Mesías, Jesús, 1 Corintios 8:6. El segundo campo de batalla es el Logos, palabra, de Juan 1:1. El Evangelio de la Iglesia lo interpreta como el Hijo, una persona preexistente. El Evangelio del Reino, en cambio, lo interpreta como el propósito o la sabiduría impersonal de Dios. Es la intención divina que se convirtió en carne en Jesús. Es como el arquitecto que tiene el plano perfecto en su mente, Logos, y luego lo materializa en la obra, Jesús. El Evangelio de la Iglesia comete el tráfico de palabras, vaciando el significado de Logos y forzándolo a significar una persona preexistente. Este error es tan profundo que el autor afirma que un Jesús preexistente es otro Jesús altogether. La dicotomía se reduce a esto: ¿estás dispuesto a dejar que la simple gramática y el contexto judío, el Evangelio del Reino, definan tu fe, o permitirás que la jerga filosófica, el Evangelio de la Iglesia, te robe la claridad? Si te identificas con esta búsqueda de la verdad pura, comenta yo también y compartamos este viaje. El Evangelio del Reino, al ser desplazado por el Evangelio de la Iglesia, generó lo que se llama la doble tragedia. Esta es la sección donde las consecuencias prácticas de la dicotomía se vuelven dolorosamente claras. La doble tragedia tiene 2 vertientes. Primero, traición interna. Los cristianos abandonaron la teología de su fundador, sustituyendo el monoteísmo unitario de Jesús por el dogma trinitario y la definición de un Mesías abstracto. El cristianismo sufrió una herida autoinfligida. Segundo, alienación externa. El politeísmo implícito en la Trinidad, la adoración de 3 personas, se convirtió en un obstáculo insuperable para la evangelización de otras religiones monoteístas. Piensa en el mundo. El Evangelio de la Iglesia es el principal impedimento para que judíos y musulmanes acepten a Jesús. Imagina el dilema: un judío o un musulmán venera el mismo Dios único y singular, el Padre, que Jesús adoró. Pero cuando se les presenta el cristianismo, se les pide que adoren a un Dios de 3 personas. Su conclusión es lógica y devastadora: el cristianismo es politeísmo. Este es el colossal crime against God que la Iglesia ha cometido: promover a otros que no son el único Dios como objetos de culto. El Evangelio del Reino, si fuera restaurado, ofrece una solución para el diálogo interreligioso. Si el cristiano se presenta con el mismo credo que Jesús, el Padre es el único Dios verdadero y Jesús es el Mesías enviado, el obstáculo desaparece. Es una reconciliación con las raíces judías del cristianismo. Déjame mostrarte algo asombroso sobre la violencia del Evangelio de la Iglesia: el caso de Michael Servetus. En 1553, Servetus, un erudito bíblico, no podía aceptar la Trinidad por considerarla no bíblica e ilógica. ¿Cuál fue la respuesta de los líderes de la ortodoxia protestante como Calvino? Lo condenaron a muerte en la hoguera. El Evangelio de la Iglesia se impuso con violencia física, demostrando que la Iglesia tiene una historia fea de perseguir y hasta matar quien se atreve a cuestionar sus dogmas acariciados. John Biddle, otro unitario, murió en prisión por su fe en el monoteísmo de Jesús. La lección que el Evangelio del Reino nos da es simple: el dogma es tan poderoso que es necesario un esfuerzo hercúleo, a veces pagado con la vida, para adherirse a la simple verdad bíblica. Esta violencia en apoyo del dogma no solo es contraria al espíritu de Jesús, sino que también nos muestra que el dogma es algo impuesto, no algo naturalmente evidente en la Escritura. Y si quieres profundizar aún más en este tema, dejé un material completo y gratuito en el enlace de la descripción. No olvides descargarlo. Este tema es tan profundo que preparé algo especial para ti. Un material completo y gratuito que te va a ayudar a dominar este concepto. Está en la descripción del video, bájalo gratis. Llegamos a la pregunta crucial: ¿cómo volvemos al Evangelio del Reino? ¿Cómo navegamos la dicotomía para restaurar la coherencia en nuestra fe? El camino es a través de un marco simple que el Evangelio del Reino nos ofrece: el padrao del credo de Jesús. Este es tu plan de 5 pasos para abandonar el Evangelio de la Iglesia y abrazar el Evangelio del Reino.
Primer paso: apego a la simplicidad y rechazo al jargón. El Evangelio del Reino rechaza la jerga filosófica griega, esencia, hipóstasis, eterno generado. Estos términos no existen en la Biblia. Abrazamos la simplicidad profunda de la Escritura. Segundo paso: adopción del credo de Jesús como estandarte innegociable. Tu primera prioridad teológica debe ser la definición de Dios de Jesús. Si tu teología contradice el Shema de Marcos 12:29 o el único Dios verdadero de Juan 17:3, debe ser desechada. Tercer paso: monoteísmo unitario innegociable. Mantén la unicidad de Dios, el Padre, como persona singular. Rechaza cualquier concepto que implique que hay dos o tres seres a los que debes orar. El Padre es el único Dios, y no hay otro Dios además de Él. 1 Corintios 8:6. Cuarto paso: Jesús como Mesías exaltado, el Adoni. Entiende que Jesús es el Mesías humano, el Adoni, que fue resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Este es el modelo de ascensión y de inmortalidad que se nos ofrece. Su autoridad es delegada, no innata. Quinto paso: obediencia a la palabra de Jesús. La salvación se basa en la obediencia a los mandamientos de Jesús, no en la adhesión a un dogma post-bíblico. Su obediencia al Padre es nuestro modelo. Déjame mostrarte un último concepto crucial del Evangelio del Reino: la diferencia entre conocimiento limitado, reino, y conocimiento ilimitado / omnisciente, iglesia. El Evangelio de la Iglesia, con su dogma de dos naturalezas, sostiene que Jesús era ignorante en su naturaleza humana, pero omnisciente en su naturaleza divina. Esto es una invención lógica. El Evangelio del Reino sostiene que Jesús, el Mesías humano, era verdaderamente limitado en su conocimiento. ¿La prueba? Él mismo dijo que ignoraba el día de su regreso, Marcos 13:32. Cuando Jesús fue confrontado con la posibilidad de ser Dios, él mismo se subordinó, no se igualó. Este Evangelio del Reino te ofrece una fe más simple, bíblicamente coherente y libre de contradicciones filosóficas. Te libera de la carga de la incomprensión y te invita a un discipulado real, seguir a un hombre perfecto que fue obediente a su único Dios. La verdad es que la creencia de que Jesús es Dios demanda lealtad a un Jesús que no se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. Hemos navegado la dicotomía fundamental, la batalla entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Iglesia. Ahora ves que el corazón de la fe de Jesús es el monoteísmo unitario, el Shema. El Evangelio de la Iglesia, con su dogma trinitario, es una desviación histórica, un compromiso con la filosofía griega que creó una doble tragedia. Tu confusión no era falta de fe, era la resistencia de tu intelecto a la contradicción impuesta. A partir de hoy, cuando ores o discutas la identidad de Dios, haz una pausa y aplica el credo de Jesús: el Padre es el único Dios verdadero. Deja de usar el jargón de Nicea. Verás cómo tu fe se vuelve más coherente, clara y libre. El Evangelio del Reino es una llamada a la pureza y la simplicidad. No temas a la historia, busca la verdad. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la historia secreta de Isaac Newton y por qué él también rechazó la Trinidad. Nos vemos allí.